Gloria al Señor, mis hermanos, y vamos ahí a la palabra del Señor, a Efesios capítulo 5, y estamos teniendo esta serie de mensajes en el libro de los Efesios, y el discipulado lo estamos teniendo en el libro de Hechos. De esa manera estamos estudiando el libro de Hechos los miércoles y el libro de Efesios los domingos. A través de los mensajes. En el capítulo 5 hemos llegado nosotros al final del capítulo 5, no al final, pero al final de la primera porción, del verso del 18 al verso 20. Y el título del mensaje de esta semana es, mis amados hermanos, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Y vamos a ver por qué eso es tan necesario y es importante para nuestras vidas en la vida cristiana. En el capítulo 4, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de la vida cristiana, acerca de nuestro testimonio, de caminar en Cristo, de andar en Cristo. En el capítulo 5, el apóstol Pablo nos habla de ser imitadores de Dios, capítulo 5, verso 1, y nos pone el ejemplo de Cristo. En el verso 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. En el verso 4 empieza a hablar acerca de nuestro hablar, no solamente de nuestra conducta, pero de nuestro hablar. Y imagínense, hablar y la conducta y todo esto, mis amados hermanos, solamente cumplir el capítulo 4 y el capítulo 5, el primer verso del capítulo 5, ser imitadores de Dios, solamente eso no es fácil. De hecho, es imposible para nosotros hacerlo en la carne, en nuestras propias fuerzas. Pablo no pudiera terminar esta porción si no dice lo que dijo en el capítulo 5, verso del 18 al 20. Porque si la Biblia y nuestra vida cristiana solamente es de prohibición y de mandamientos, sin una llenura del Espíritu, sin algo que nos ayude o algo que nos justifique, óyeme, sería una vida bien miserable. Sería una vida de castigo prácticamente. No hagas esto, no hagas aquello, y haz esto y haz lo otro. Es una vida de instrucción y de obediencia, mas no sería una vida de poder. Porque si usted me da a mí un mandamiento o una prohibición y no me da el poder para obedecer, ¿qué me has dado? Un problema. No me has dado una bendición, me has dado un problema. Pero Pablo sabe lo que él está haciendo a través del Espíritu Santo y termina esta porción hablando acerca de la llenura del Espíritu. Y dice ahí en Efesios capítulo 5, verso 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. En el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora notemos aquí el mandamiento, sed llenos del Espíritu. Porque si nosotros vamos a vivir la vida cristiana, mis amados hermanos, no lo podemos vivir en nuestra propia fuerza. Por eso es que la vida cristiana debe de vivirse en la llenura del Espíritu Santo. Si usted trata de vivir la vida cristiana sin la llenura del Espíritu Santo, una cosa va a pasar. En cuanto llegue al primer fracaso, porque los fracasos van a venir, en cuanto llegue al primer problema, la primera tribulación, ahí mismo apaga la luz y se va, y regresa al mundo. Y usted sabe por qué muchos han regresado al mundo, porque han tratado de vivir la vida cristiana sin darle la debida importancia a la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué viene siendo la llenura del Espíritu Santo? Porque dice el apóstol Pablo aquí, en el verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Él no le está pidiendo a los hermanos de Éfesos algo que ya ellos no tenían.
En el capítulo 1, verso 14, si usted va ahí, en el capítulo 1, verso 14 de Efesios, mejor dicho, a los hermanos de Éfeso, Pablo les dice que ya ellos tienen el Espíritu Santo. Dice en el capítulo 1, verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo reconoce que los efesios ya tenían el Espíritu. Él no le está pidiendo a ellos algo nuevo en el capítulo 5, verso 18. No le está introduciendo un tema nuevo o una experiencia nueva. No se trata de adquirir algo que los efesios ya no tenían. Dice que ya vosotros, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados. No, seréis sellados, a lo mejor no, es enfático. Fuiste sellado. Pablo da por sentado que los efesios ya tienen el Espíritu Santo, ya han recibido el Espíritu Santo en el momento, habiendo creído en el mensaje, en el momento que creyeron, ya recibieron el Espíritu Santo. Ahora, lo que Pablo está diciendo en el capítulo 5, verso 18, es algo parecido, pero es diferente. Cuando dice él aquí que sean llenos, no quiere decir de una vez, no quiere estar refiriendo que sea una experiencia de un momento, sino que es algo constante, que sigan siendo llenos, que busquen llenarse del Espíritu Santo, que busquen buscar esa experiencia o esa llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa constante alimentación del Espíritu Santo es imprescindible para vivir la vida cristiana. Es imprescindible para vivir la vida cristiana. Por eso siempre debemos de estar en comunión con el Señor. Por eso debemos siempre de tener un tiempo devocional, un tiempo de oración, un tiempo de lectura de la palabra, de reflexión en la palabra, una conversación espiritual con alguien. No a veces para ver lo que usted va a transmitir, pero para ver qué Dios le va a dar a usted. Yo a veces tengo conversaciones espirituales con mis hermanos y lo que yo estoy pensando es, Señor, ¿qué tú me vas a decir a través de este testimonio? Aunque sea un testimonio, ¿qué tú me tienes para mí por este testimonio? Porque yo necesito esa constante llenura del Espíritu Santo. Y muchas veces, nosotros a veces descuidamos esta importante área de nuestra vida. Si vivimos la vida cristiana sin la llenura del Espíritu Santo, vamos a fracasar. Y eso realmente, mis amados hermanos, es lo que el apóstol Pablo quiere. Es que nosotros seamos llenos constantemente, buscando al Señor constantemente. Ahora, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, ser lleno del Espíritu Santo significa ser controlado por el Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida que es controlada por el Espíritu Santo. La palabra aquí lleno, en el verso 18, la palabra aquí lleno, el verso 18, es plero. Y plero se usa en el Nuevo Testamento muchas veces para referirse a una llenura que ejerce un control. Los evangelios usaron esta palabra, los evangelistas usaron esta palabra en los evangelios. Por ejemplo, en Lucas, vamos a buscarlo brevemente, en Lucas 6:11, en Lucas 6:11 se usa la palabra lleno, y vamos a ver en qué forma la usa. En Lucas capítulo 6, verso 11, dice ahí la palabra del Señor para describir una acción cuando usa la palabra lleno. Lucas capítulo 6, verso 11, y está describiendo y dice, y ellos se llenaron ¿de qué? Se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Aquí una vez se usa la palabra lleno, y cuando nosotros estamos hablando de lleno, decimos, bueno, cuando le llenamos el tanque de gasolina al carro, o llenamos un vaso de agua, o llenamos nuestros bolsillos de algo, y la idea es de capacidad, de volumen,
Es una descripción, pero hasta ahí llegó la cosa. Pero esta palabra, especialmente cuando se usa plero, que se usa lleno, es para destacar el control que esa sustancia o esa cosa que está llenando, el área que está llenando, ejerce. Y dice aquí que estas personas se llenaron de furor y por lo tanto estaban maquinando qué hacer contra Jesús. O sea, cuando dice que está lleno de furor, y entonces eso va a tener el control ahora lo tiene el furor. Pero nos dice también, la palabra también se usa en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Si usted va ahí a la palabra del Señor, al Evangelio de Juan capítulo 16, en el verso 6. En el Juan capítulo 16, en el verso 6. Dice así el Señor Jesús, Juan 16, 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza, ¿qué cosa? Ha llenado vuestro corazón. Tristeza ha llenado el corazón. Y cuando la tristeza llena el corazón, controla la tristeza. Y los discípulos están tristes. Y cuando el furor llena a la persona, ahora es el furor el quien controla a la persona. Y cuando la Biblia aquí nos dice, con la misma palabra, que seamos llenos del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo sea el que controle toda la persona, porque es una presencia que lo llena, es una presencia que controla. Así que entonces, amados hermanos, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Significa una vida que está controlada por el Espíritu Santo. Ahora, esto tiene que ser voluntario, mis amados hermanos, voluntario. Tiene que ser, usted tiene que buscar rendirse y que sea el Espíritu Santo que controle su vida. Pastor, ¿y cómo yo sé que el Espíritu Santo está controlando mi vida? Bueno, cuando hacemos las cosas que Cristo haría, cuando empezamos a pensar como Cristo, cuando pensamos a actuar como Cristo, cuando empezamos a sufrir como Cristo, usted sabe en ese momento que el Espíritu Santo es el que está controlando su vida, no es la carne, es el Espíritu Santo. Señor, esto lo estoy haciendo por ti, o tengo ganas de decirle esto a mi esposa o a mi hija, y en ese momento usted se contrae, ¿verdad? Usted se contrae. ¿Por qué? Porque en ese momento usted está dejando la rienda suelta a que sea el Espíritu Santo el que lo controle a usted. Así que tenemos que ser llenos del Espíritu, tenemos que buscar esa intencional llenura del Espíritu. Y lo sabemos que estamos llenos del Espíritu cuando el Espíritu Santo controla, empieza a ejercer una influencia en nuestras vidas. Ahora, nótese ahí en el verso 18 el contraste que el apóstol Pablo pone. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, en Efesios 5:18, antes bien sed llenos del Espíritu. Para el mundo hay una sola alternativa: embriagarse de vino. Para el mundo hay una sola alternativa: las cosas del mundo, los placeres del mundo, las cosas ahí que gratifican. Esa es la única alternativa. Si les quitas eso, les quita la vida. Si le quitas eso, le quita la vida. O sea, hay personas que si tú le quitas algo que ellos están haciendo, pues ya le quitaste la razón de vivir. Si ya le quitaste la fiesta, le quitaste las drogas, como me dijo una vez, figúrate, pastor, ¿a qué me voy a dedicar? Estás haciendo droga, bebida, alcohol y todo tipo de cosas. Y dice, bueno, ¿y a qué me voy a dedicar? No ven vida fuera de ese mundo. Esa es la alternativa. Pero hay una alternativa, hay un contraste. Dice aquí en el verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Por qué? Porque hay algo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Un contraste: embriagarse de vino, lo cual hay disolución, que es algo temporario, o ser llenos del Espíritu, que es algo más eterno y es algo muchísimo mejor. Así que, mis amados hermanos, como cristianos nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu.